Para hoy viernes 5 de septiembre de 2025 estamos llegando a la emisión 836 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y esto indica que estamos a 164 emisiones de completar la icónica e importante cifra de 1000 capítulos de reconstrucción de este drama que hemos padecido los colombianos por la acción narcoterrorista del Partido Comunista y sus brazos armados contra todo nuestro país, nuestra nación. Hoy tenemos un tema supremamente interesante que, a juicio de muchos analistas y de la propia familia de la víctima, se trata de una farsa y siempre estará sobre el ambiente quién es el autor intelectual del asesinato del ex candidato conservador Álvaro Gómez Hurtado. Ya habíamos aquí hecho un recuento de los hechos concretos, como fue asesinado el candidato luego de padecer un secuestro y una persecución de la izquierda armada por muchos años. Pero después de que se presentó todo ese fenómeno, hubo en la JEP, la Justicia Especial para las FARC, una autoinculpación de los narcoterroristas que ahora son honorabilísimos congresistas, atribuyéndose ellos la autoría material e intelectual del crimen con base en unas pruebas bastante débiles, bastante endebles, muy cuestionadas por la familia de la víctima, que abiertamente dicen que eso no puede ser, que la probabilidad de que las FARC estén diciendo la verdad no es muy alta, pero al mismo tiempo se evalúan todas las hipótesis y en cada una podría haber alguna realidad. Sin embargo, parece ser que como los grandes crímenes que han ocurrido en Colombia, conocidos como magnicidios, estaría avanzando con el tiempo a quedar en la impunidad, como pasó con el de Rafael Uribe Uribe, el del señor Jorge Eliezer Gaitán, el de Luis Carlos Galán y ahora el de Álvaro Gómez. Siempre habrá una especulación de quién es el cerebro detrás de todo el entramado del crimen, pero no una prueba contundente que así lo ratifique. Entremos a analizar un poco ese asunto que es bien complejo e interesante. Mi coronel, ¿quién era el carismático dirigente político conservador Álvaro Gómez Hurtado? Álvaro Gómez Hurtado fue uno de los pocos dirigentes colombianos, en este caso dirigente político del Partido Conservador, que más claridad conceptual tenía acerca de la conducción del Estado. Era un verdadero estadista. Tenía en su contra, y eso le pesó hasta el día que lo asesinaron, haber sido hijo de quien vemos en la foto de la derecha, el expresidente Laureano Gómez Castro, porque Laureano Gómez era un señor muy radical, muy vehemente en sus cuestionamientos y debates con los contradictores liberales, anticomunista hasta los tuétanos, muy cercano en su juventud a los ideales de, del nacionalsocialismo de Hitler, una persona supremamente católica que le dio a su mentalidad ese enfoque católico. Su hijo, Álvaro Gómez Hurtado, desde muy joven demostró habilidades en la política, no tanto con el verbo encendido y la retórica de su padre, sino
en la claridad conceptual con que escribía y hablaba en público, con que participaba en la academia como docente, porque muy joven inició a ser docente, educando a las juventudes y también con un anticomunismo perfectamente claro. Nunca se le escuchaban dos discursos paralelos o ambiguos al señor Gómez Hurtado. Sin embargo, cuando la violencia política tripartidista de los años 50, orquestada por liberales comunistas y sectores del conservatismo, en los que algunos citan como gestor al señor Laureano Gómez, se disparó en el país, inmediatamente la izquierda radical, los manzanillos, que él mismo lo llamaba manzanillos a los politiqueros, y los propios enemigos que tenía dentro del Partido Conservador, comenzaron a tildarlo como el heredero del papá en todos los aspectos y siempre quedó marcado por ese señalamiento, así no fuera tan fácil demostrarlo. Había sido concejal de la ciudad de Bogotá y escritor muy prolífico de libros, de artículos, director del diario El Siglo. Eh, Había estudiado en Buenos Aires cuando su papá fue embajador allá. También estudió en París, en Bruselas y Berlín. Era un hombre muy enamorado del arte, con una habilidad impresionante para pintar. Era una de sus pasiones pintar, sobre todo caballos. Le gustaba mucho. Pero cuando regresó ya a Colombia y se hizo conocido en la política, en los años 60, le comenzó a picar el bichito de la candidatura presidencial, que además tenía las condiciones frente a lo que había. Pero como el Partido Conservador estaba dividido en dos facciones, los mismos conservadores lo cuestionaron muchísimo y algunos actos de politiquería que él cometió, como todo político, que inclusive aquí los hemos mencionado en la memoria histórica, le constituyeron prácticamente como colgarle una lápida al cuello por parte de los comunistas y de sus enemigos políticos. Muy vehemente fue al Congreso de la República siendo aún muy joven, tendría unos 33, 34 años, e hizo hincapié en que el Partido Comunista estaba creando repúblicas independientes en Marquetalia, Río Chiquito, el Guayabero, que es cierto, él no estaba diciendo mentiras y estaba cuestionando al señor Alberto Lleras Camargo, que ya lo hemos estudiado muchas veces aquí, que era un politiquero descompuesto y oportunista que permitió la creación de repúblicas independientes a todos esos grupos criminales. De ahí en adelante lo estigmatizaron de por vida. Él era el enemigo de la paz, era el enemigo de los pobres, era el coligado con los ricos para hacerle daño a Colombia, etcétera. Y fue 3 veces candidato presidencial, entonces lo convirtieron en que era el eterno candidato a sus enemigos políticos, debido a las escisiones que hubo en el Partido Conservador. En la última vez que se lanzó de candidato, creó un movimiento que se llamó de Salvación Nacional, en el que se hizo famoso por su frase que eran tantos los problemas de Colombia que lo que deberíamos era unirnos todos alrededor de lo fundamental, de la solución a los problemas esenciales y buscar que hubiera menos politiquería, de la cual él había sido víctima y blanco, y mucha más concepto de Estado. Y eso no le gustaba a sus enemigos. Para el año 91, el mismo Partido Conservador lo candidatizó para ser uno de los asambleístas de la Constitución, y por su talante, como él mismo decía, esto hay que ponerle talante, y su talento, en la misma asamblea lo eligieron copresidente con el terrorista Antonio Navarro Wolf y con el corrupto dirigente Horacio Serpa Uribe. Hizo lo que pudo desde su nivel como copresidente, no podía salvar todo, pero trató de ponerle algún orden
a lo que allí se acordara en esa constitución y comenzó a preparar su campaña para el 94, pero el Partido Conservador no lo apoyó y ganó el señor Ernesto Samper Pizano. Eh, Samper Pizano, desde su campaña presidencial, se evidenció que tenía nexos con los carteles de narcotraficantes que le financiaron parte de la campaña y con eso ganó. Sin embargo, como la corrupción es tan grande en Colombia, el propio vicepresidente Humberto de la Calle, que también estaba metido en el problema, le volteó la espalda y se declaró impoluto y comenzaron a destaparse una cantidad de sucesos porque la Embajada de Estados Unidos, que tenía toda la información acerca de la inversión de la campaña Samper en el narcotráfico, informó que el Departamento de Estado le ha quitado la visa al señor Samper y hasta el día de hoy no tiene visa para ir a Estados Unidos. Y este sujeto ha sido un enemigo de Colombia agazapado en la política y era quien gobernaba cuando Álvaro Gómez, abierta y radicalmente, con su mismo estilo que en los años 60 había destapado la relación del Partido Comunista con las FARC y la creación de las repúblicas independientes, se fue lanza en ristre contra Samper y contra toda la mafia que acompañaba a Samper. Se convirtió en blanco de los delincuentes, máxime que una década antes había sido secuestrado aquí en Bogotá al salir de misa y que el M-19 lo ha tenido en el sur de la ciudad, en una casa, torturándolo para que saliera a salvarles la imagen a los terroristas. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, ¿qué tal si Gómez Hurtado hubiera sido presidente? Muchas personas afirman que hubiera dado un giro grande al país, que hubiera reajustado en especial la economía y el desarrollo. Otros dicen que hubiera polarizado más a Colombia. Eh, pero lo cierto es que, como dijo el señor de las Priella, Colombia era un villorrio en el ámbito político y lo sigue siendo, en eso coincidimos con él. Una caterva de corruptos descompuestos que solo piensan en el poder y en esa rapiña y ahora ya se extendieron a 85 ambiciosos de seguir haciendo lo que tanto se les ha criticado y lo que tanto critican y lo que tanto criticaba el doctor Gómez Hurtado, que no haya visión de Estado, no haya concepto de desarrollo. Y con la vehemencia que hablaba, se convirtió en blanco de los terroristas. Se sabía que las FARC lo querían asesinar desde los años 60 y que Tiro Fijo había dado la orden de matarlo, pero no era claro cuándo ni cómo ocurrió. Lo cierto es que él trabajaba como docente en la Universidad Sergio Arboleda, que fue prácticamente su obra magna en la educación, crear por unos amigos o unos correligionarios de él un centro educativo de altísimo nivel en el cual fuera la gente a formarse como estadistas, a tener una visión de país que orientara mejor a Colombia y la alejara de la politiquería y la corrupción y, como él mismo decía, trabajara sobre lo fundamental. En medio de esa virulencia que había y de ese escándalo que se armó con el destape de la campaña Samper juntada de dinero de narcotráfico, aparecieron vinculados otro sujeto descompuesto, corrupto, amigo de Samper, que había sido nombrado ministro de Defensa, no porque tuviera cualidades para dirigir la importante cartera, sino porque era una cuota del cartel de Cali, y también el Contralor General de la República, que ahora aparece por ahí escribiendo y cuestionando como si al país se le olvidara que fue un sujeto puesto por el narcotráfico. Y otros que habían sido elegidos en ciudades infiltradas por el narcotráfico, como los primeros alcaldes, se volvieron los defensores número uno de Samper. Eh,
A Samper se le vinculaba directamente con algo que nunca pudo demostrar que era fuera contrario, con haber recibido dinero de la mafia para, para ganar la elección, y la comisión de acusaciones, que en este caso fue absoluciones, encabezada por un sujeto de nombre Heidi Mogollón, lo eximieron y al día de hoy sigue autovictimizándose, que él no tiene nada que ver con el narcotráfico, que son inventos de los enemigos. Pero en todo ese entorno, unos sicarios asesinaron al doctor Álvaro Gómez saliendo de la universidad de clase aquí en el norte de Bogotá, y de ahí para allá ha corrido un río de tinta, de saliva, de videos, de audios, de testimonios, de suposiciones, hasta que la última, que es muy dudosa, es que los narcotraficantes y terroristas de las FARC salieron a declararse responsables de ese crimen, y siempre queda la pregunta en el aire: ¿a quién estaban protegiendo estos narcotraficantes y terroristas autoinculpándose en la JEP, donde sabían que no les iba a pasar nada a ellos, y de paso le devolvían el favor a todos los que les ayudaron a legitimar su farsa de la paz? Ese es el resumen de la vida del señor Álvaro Gómez Hurtado. Mi coronel, después de tan claro retrato ideológico e histórico del personaje, brillante geopolítico de amplia cultura universal, que usted nos acaba de hacer, ¿cuál fue el cínico y escueto comunicado de la Justicia Especial para la Paz, anunciando al país la, entre comillas, supuesta autoría de los narcoterroristas comunistas de las FARC, atribuyéndose el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez, con el fin de lavar la imagen de los verdaderos responsables del crimen? Pues, mi coronel, uno de los grandes logros de la familia, después de muchas luchas en tribunales y juzgados y memoriales y presentaciones por los abogados ante los jueces, fue que el crimen se declarara de lesa humanidad, o sea, que no prescribiera nunca la investigación, hasta supuestamente dar con el paradero de los asesinos. En menos de 2 meses vamos a cumplir 30 años del asesinato del doctor Gómez Hurtado, y las especulaciones siguen siendo las mismas. Pero cuando se cumplían 25 años de este atroz asesinato, la Justicia Especial para las FARC, creada en Cuba gracias a la debilidad de carácter de los señores Humberto de la Calle, Sergio Jaramillo, Frank Per, Jorge Enrique Mora Rangel y Naranjo Trujillo Oscar, que fueron los arrodillados que envió Santos allá que se arrodillaran ante los bandidos en Cuba, además de la canciller María Ángela Holguín, que fue la que le puso el clavo final a ese ataúd, yendo a arrodillarse allá con los bandidos en Cuba, y el hermano de Santos. Comenzó a funcionar ese tribunal espurio, y desde el principio demostró su sesgo ideológico, su intención total de salvarle la imagen a los narcotraficantes y terroristas de las FARC y a todos sus cómplices, que son varios, que inclusive no militan en el Partido Comunista. Y cuando el país no salía del asombro en plena pandemia de tantas insensateces y sesgos ideológicos de la JEP, publicaron un comunicado muy escueto, que lo titularon ellos mismos: FARC asume responsabilidad en el caso de homicidio de Álvaro Gómez Hurtado y otros 5 casos. Y en 3 renglones resumieron que la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP, en reunión celebrada el 25 de septiembre del año 2020, plena pandemia, había recibido una carta de los bandidos de las FARC, que la firmaban los terroristas El Tornillo Lozada, Pastor Alape, Pablo Catatumbo y sus abogados. Curiosamente, esos 3 terroristas son los que tienen más señalamientos de haber sido pedófilos y violadores de niños. Eso tampoco ha quedado claro. Pero fueron los 3 que firmaron
Después aparecieron firmando Timochenko y el Gago Joaquín Gómez. Timochenko también tiene señalamientos de violador de menores. Pero al principio fueron dos, tres, en los cuales decían que ellos eran los responsables del homicidio del doctor Gómez Hurtado, del homicidio del terrorista Hernando Pizarro León Gómez, que era el segundo cabecilla de la cuadrilla Ricardo Franco que perpetró la masacre de Tacuello, que también habían asesinado al primer cabecilla de ese grupo, a José Fedor Rey, en una cárcel en Palmira, casi 30 años después de los hechos de Tacuello, que también habían asesinado al excomisionado de paz y profesor universitario de la Universidad Nacional en Bogotá, Jesús Antonio Bejarano, a quien lo asesinaron en las aulas delante de los estudiantes, y al general Fernando Landazábal Reyes en las calles del norte de la capital de la República, así como al representante a la Cámara, Pablo Emilio Guarín, eh, como retaliación al asesinato del comunista Pardo Leal, que era candidato presidencial en esa época. Y la carta la habían firmado aquí, dice que el 30 de septiembre nadie entiende por qué la JEP y nadie le puso cuidado a eso, lo vemos aquí claramente. Dice que la reunión se celebró el 25 de septiembre y recibieron una carta, pero que la carta está firmada es el 30 de octubre, el 30 de septiembre. Entonces, ¿cómo así? Y esto nadie le ha puesto cuidado y aquí está la copia fotostática del documento que publica la JEP. Hay algo raro, ¿no? Y escriben al final que la carta ya se encuentra en trámite en la sala de reconocimiento para lo de su competencia. Pero siempre se concluye esto. ¿Por qué la carta aparece, según ellos, que en la reunión del 25 recibieron la carta? Y luego dicen que la carta fue recibida el 30%, perdón, el 30 de septiembre, o sea, 5 días después. Raro, ¿no? Ese fue el comunicado escueto, con esa pequeña fallita que deja muchas dudas. Mi coronel, ¿cuál fue la versión periodística publicada por el portal electrónico en Internet denominado Las Dos Orillas sobre el asesinato del doctor Gómez? Resulta que tan pronto la JEP lo dijo, pues se convirtió en noticia nacional y todos los días aparecía un comentario, un análisis, alguna reflexión de algún columnista, alguna crónica que decía que no. Pero el portal de Las Dos Orillas salió con una tesis que en el año 2012 el señor José Obdulio Gaviria, que también es bastante lenguaraz y osa de ser muy radical en sus criterios, además fue uno de los que se pegó al uribismo para hacerse visible porque sin el apoyo de Álvaro Uribe no hubiera sido nadie en la política. Eh, Salió con el cuento de que él tenía unos documentos que le había entregado un desmovilizado de las FARC y que en ese documento aparecía que las FARC habían asesinado o habían ordenado asesinar a Álvaro Gómez. Entonces allí comienzan a tejerse un montón de ideas y historias. Ese documento tenía muchas eh, informaciones reales y otras que siempre dejaban dudas. Parecía más bien que alguien, no se sabe quién, elaboró un texto de propaganda en el cual tomó documentos reales de las FARC y le agregó otros que el señor José Obdulio lo publicó y dijo que allí estaba incluido el plan de las FARC para asesinar a Álvaro Gómez. Entonces apareció por allá otro columnista de esos de izquierda que dice que tiene mucha información cercana a las FARC ratificando lo mismo. Eso infiere, y esa es la teoría de la familia Gómez, que por un mal procedimiento con el manejo de la propaganda respecto a lo que eran las FARC, los bandidos cuando ya tuvieron esa facultad que les provee la JEP, se reunieron
con los otros bandidos que tenían que ver con el narcotráfico y que asesinaron a Álvaro Gómez. Y para lavarle la imagen, entonces cuadraron autoadjudicarse esto y tomar como referencia los documentos que supuestamente había entregado un desmovilizado y ellos tenían también otros supuestos documentos en los que Tiro Fijo había ordenado asesinar a Álvaro Gómez. Lo preocupante de todo el enredo aquí es que cuando las FARC se atribuyen esto, comienzan a hablar es de muertos. O sea, fue que Alfonso Cano habló con el mono Jojoy y Tiro Fijo y cuadraron eso. Resulta que los tres están muertos. Y luego le preguntan al Tornillo Lozada, ¿y cómo fue que ya se operativizó el crimen? O sea, muy sencillo. Era una red urbana que yo tenía bajo mi mando, dice el Tornillo Lozada, aquí en Bogotá, y que hizo varias acciones como esta y esta, o sea, acciones que fueron realmente ciertas, ¿no? Y entonces ellos asesinaron a Álvaro Gómez y cuando estaban en la huida los capturó el ejército y todos murieron. Inclusive dice que el ejército los asesinó al sur de Bogotá. Y se refiere a una operación que hizo el general Reinaldo Castellanos, que desarticuló completamente una banda terrorista de las FARC y cuando tuvieron el enfrentamiento murieron todos. Entonces, ahí está la versión. La orden la dieron tres muertos, Tiro Fijo, el Mono Jojoy y Alfonso Cano. ¿Quién prueba que ellos fueron? ¿No? Únicamente la palabra de los bandidos están en el Congreso. ¿Y quiénes le ejecutaron? A todos los bandidos que cometieron un poco de actos en Bogotá que son ciertos, por los cuales había estos expedientes abiertos contra ellos, pero como el ejército los mató a todos, entonces no hay forma de que vengan y cuenten la verdad. ¿Quién se cree ese montaje tan burdo, pero con el cual le están diciendo al país hace 5 años que ellos fueron y aquí estamos y le agregan otros crímenes que sí cometieron? Entonces, con una cosa unen la otra. Y al revisar documentos reales de las FARC, Tiro Fijo sí dijo varias veces, no en los años 90, sino desde los 60, lo tenía entre cejas y cejas y decía que ese era el enemigo de la paz, el señor de las repúblicas independientes, lo llamaba. Pero el hecho de que lo quisiera matar desde esa época no significa que fue quien ordenó y coordinó el crimen. Ahora aquí surge otra duda, ¿no? Y es que cuando el batallón Diosa de Chairá del Caquetá incautó unos documentos en un combate el 31 de enero de 1996 a la cuadrilla 14 de las FARC del Gago Joaquín Gómez. En uno de sus apartes o de los documentos dice que el cartel de Cali les está dando tanta plata y que la forma directa de comunicarse con el cartel de Cali es llamando al Vipertal con la clave Caracol. Y eso está en los documentos que se le incautaron en ese momento a las FARC. Y entonces quedó claro que el cartel de Cali le daba dinero a las FARC. Y también estaba en ese momento en boga la información que la Embajada de Estados Unidos seguía sosteniendo que el cartel de Cali le financió la campaña a Ernesto Samper. Entonces, si el cartel de Cali les daba dinero a ambos, como la canción de don Pedro Vargas, ¿qué de raro tiene que allí hubiera una mixtura y que esa autoincriminación pudiera tener algo de relación y estar los tres grupos atados al mismo interés para desviar la verdadera razón de quién fue el cerebro y quién dio la orden de asesinar al doctor Gómez? Esa es la teoría que tiene más fuerza, pero la familia Gómez se va de frente y dice que quien ordenó eso fue el presidente Samper, que era quien estaba siendo afectado por las declaraciones permanentes de Álvaro Gómez, que inclusive no tenía cortapisa para decir que era tan descompuesto el señor Samper que había que sacarlo de la presidencia. Y ahí seguimos en que se dijo, en que había todas esas tensiones, pero siempre falta el detalle final que establezca la ligazón de quién es el autor intelectual de este crimen. Entonces, ¿qué fue la versión
¿Por qué los analistas políticos encontraron una paradoja en la cuestionada revelación de la FARC y la JEP? Porque los documentos no son sólidos, no son contundentes, no son claros. Y primero son tres terroristas de las FARC los que dicen, nosotros fuimos y como ya lo explicamos reiteradamente, le atribuyen la acción física a todos los que están muertos. Entonces es un viejo truco de todo delincuente de trasladarle la responsabilidad al que murió para quitarse las culpas de encima. En todas las bandas criminales ocurre eso. Pero llamó la atención que después eh, vienen otros terroristas como el Gago Gómez, Timochenko, el médico Parra y el terrorista Rodrigo Granda, que ese nunca estuvo en la parte armada, sino era el que viajaba por el mundo consiguiendo recursos y consiguiendo apoyos comunistas, firmando que él también le consta eso. Uno se pregunta si este terrorista se la pasaba la mayor parte del tiempo en el exterior y pasando por las cuadrillas, recogiendo plata para llevarle al Mono Jojoy a Tiro Fijo, a la zona de Yarí, a qué horas este bandido participó en la planeación del crimen. Cuando eh, los medios de comunicación los enrostraron a estos bandidos, bueno, cuéntenos aquí a nosotros qué fue lo que hicieron. No, eso lo estamos contando es en la JEP y para eso son las audiencias públicas. Y ya hemos visto aquí varios casos de audiencias públicas en las cuales parece que fuera como un libreto y en los cuales cada vez que el bandido habla lo interrumpe el magistrado o la magistrada y le agregan cosas como diciendo, ustedes son unos dioses, ustedes son unos santos, están diciendo la verdad. Ojo que eso no se repita y que el ejército no siga haciendo lo mismo. Y así con eso desvían la realidad. Entonces, hubo solicitudes del presidente de la República a la Fiscalía para revivir eso. Nunca hemos entendido los colombianos es por qué la Fiscalía General de la Nación, teniendo en el búnker los computadores de Raúl Reyes, del Tornillo Lozada que le encontraron, el de la holandesa, los de Cano, los del Mono Jojoy, se ha hecho una investigación a fondo teniendo la información ahí, porque ahí están todas las pruebas de lo que verificaría a fondo todos estos crímenes y todo lo que cometieron los bandidos, sino que se da esa importancia a lo que dice la JEP y la JEP teniendo la facultad para investigar esos computadores, porque es parte del acuerdo, tampoco lo hace. ¿Qué habrá detrás de todos los intereses? Entonces esas son muchas de las suspicacias que surgen y que demuestran que con ese comunicado de las FARC, que tienen el cinismo de decir queremos que la familia Gómez Hurtado y el país conozcan toda la verdad sin intermediarios y sin interpretaciones que obedezcan a agentes, a agendas que no sean de la verdad plena. Pero ¿cuál verdad plena han dicho estos bandidos? Si es que ellos mienten hasta en el momento que respiran, porque para ser comunista hay que tener esa cualidad negativa, mentir todo el tiempo. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles son las débiles pruebas con que la FARC aseguran ser los autores del magnicidio del carismático dirigente conservador? Ya los mencionamos, pero es interesante volvérsela a repetir a la ciudadanía. Son unos documentos que se publicaron en el año 2012 y que el señor José Obdulio Gaviria, en el afán de atacar desde la oposición al gobierno de Santos por estar arrodillado ante los bandidos, lo publicó como una verdad total. Muchos de los analistas que han leído ese documento coinciden en que tiene muchos apartes que son reales, que son documentos de la FARC, pero que en los entresijos le metieron informaciones que no han sido probadas, lo cual podría tratarse de un documento de propaganda elaborado por alguien con el fin de afectar lo que se estaba negociando en Cuba. Se pretendió también buscar que ese libro se convirtiera como en un boom editorial y no causó mayor impacto. Es más, ya ni se consigue. Nadie le puso cuidado a eso. Y las FARC sí tomaron de ahí lo que se dice en ese libro, que es muy escueto, que Tiro Fijo en tal fecha dijo que lo de Gómez será mejor no decir nada,
y se llegará el día para ello. ¿Qué interpretación puede tener eso? Muchísimo, porque estarán hablando de Joaquín Gómez o estarán hablando de Álvaro Gómez, o estarán hablando de que lo van a matar o que ya planearon matarlo, pero que no hay que decirlo en el momento que cometan el crimen y luego llegará el día para ello. Y se les anticipó otro, entonces ya qué podían decir. Hay que de esa duda, ¿no? Eh, Luego hay otra instrucción en la que dice, lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto para ver cómo vamos ayudando a profundizar las contradicciones mientras bajamos otros. Y entre otras cosas, los estados mayores de bloques y comandos conjuntos no deben olvidar la creación de comandos para dar de baja a jefes políticos reaccionarios y así ayudan a profundizar las contradicciones en el régimen. Esto, para un jurista, no significa, para un jurista especialista en criminología y todas estas cosas, no significa que las FARC sean los autores, porque no era un secreto que en los años 90 en adelante las FARC incrementaron el plan Pistola contra todos los dirigentes políticos del país que estaban en contra de ellos. Y una cosa es que digan lo del señor Gómez, debemos mantenerlo en secreto, pero es que queda la duda si era que había que asesinarlo y después guardarlo en secreto hasta cuando consideraban publicarlo, o es que ya lo han asesinado. Ahí no hay una claridad, porque no dicen lo de lo que hicimos con el señor Gómez, no dicen eso. Están diciendo es como una posibilidad, lo del señor Gómez debemos mantenerlo en secreto. Entonces ahí hay varias cosas eh, eh, que quedan en duda. Y la otra es que dice que camaradas del secretariado le escribe mm, tiro fijo a los demás. Lo de la muerte del señor de las repúblicas independientes, que creo que podemos estudiar cuándo conviene hacerlo saber. Ahí sigue quedando la duda, porque es que no se sabe si es que ya lo van a matar o ya lo mataron, pero ahí queda la duda. Sin embargo, con esos argumentos tan débiles, dicen que ellos fueron y de manera increíble, la JEP, que se caracteriza porque las respuestas poco convincentes de quienes sientan allá, especialmente militares, no se las aceptan, sino que siguen profundizando y preguntan y tráigame esta prueba y la otra, porque aquí de buenas a primeras aceptan esa prueba y como ya lo vimos, publican un comunicado que recibieron la carta el 25, pero al mismo tiempo dicen que la carta está fechada el 30 de septiembre, 5 días después. ¿Cuál será la razón para que en ese solo caso, por fechas, dijeran no, este documento es espurio? Ahí sí no digan nada, ya, listo, sí, aprobado, sí fueron las FARC y ese es otro de los crímenes. Y aquí les agradecemos que ustedes sean tan buenas personas. No creemos que, no nos parece que eso haya como una duda grande. ¿Cuáles fueron las hipótesis que tuvieron más fuerza por parte de los investigadores judiciales, pero que nunca llegaron a conclusiones certeras acerca del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado? Pues el portal este de Silla Vacía y las dos orillas publican una serie de recuentos. Eh, la familia Gómez, dice la hipótesis de la familia Gómez, es que el asesinato fue cometido por una alianza entre narcotraficantes y el gobierno de Ernesto Samper, y lo han dicho públicamente y con mucha vehemencia. Aducen que la posición radical de la familia Gómez es que Gómez Hurtado estaba en la mira de Samper por el estallido del proceso 8000, por la infiltración de los dineros del narcotráfico en la campaña y porque eh, en el gobierno creían que el señor Gómez estaba promoviendo un golpe de Estado para tumbarlo. Pero eso es también débil, esa teoría de que el señor Gómez estaba tumbando, pensaba tumbar a Samper porque por la época se descubrió y se hizo público inclusive por parte de Samper que había un grupo que llamaban los conspiretas, entre los cuales estaba Juan Manuel Santos, que han reunido aquí en Bogotá varias veces para planear cómo tumbar a Samper. Y después Santos y Samper terminaron siendo amigos del alma. Algo raro hay ahí. Eh, Resulta que esa teoría de que fue el narcotráfico en compañía con la familia, con el gobierno Samper, la reafirmaron
unos narcotraficantes, un bandido muy conocido como alias Rasguño, de nombre Hernando Gómez, y otro alias HH, de nombre José Elber Velosa, y el ministro de Defensa de San Pedro, el señor Fernando Botero, que fue condenado por ese proceso 8000. Ellos tres insistían o insistieron para salvar su pellejo en que tenían la información al respecto. El más prolífico en datos fue el alias Rasguño, que estaba detenido en Estados Unidos y que en 2010 recurrió a otra jugada parecida a la de las FARC. Sí, sí, ese crimen lo cometió el narcotráfico. ¿Y quién fue el autor? No, un policía que se llamaba Danilo González, que había sido testigo en contra de este bandido, el tal Rasguño, y los narcos, Efraín Hernández, Don Efra, y uno, Orlando Henao, que llamaban el hombre del overol, eh, que esos habían sido todos los autores de ese crimen. Aquí hay un pequeño detalle, que cuando el señor Rasguño dijo eso, los otros tres ya estaban muertos, y luego murió él. Entonces, la duda siempre quedará ahí, o que los mataron por eso, o que los mataron por el narco, y entonces esa hipótesis también es muy fuerte. Sin embargo, la corte que condenó a Rasguño a 30 años en Estados Unidos dijo que no encontraba una prueba sólida de que fuera así y que lo que tal vez este delincuente estaba buscando era cómo rebajar tiempo de condena. Eh, Hubo también una hipótesis que en ese momento se le dio mucha fuerza y parecía que al gobierno le interesaba muchísimo y voltearon la torta diciendo que ha sido un crimen orquestado desde las instancias de la Brigada número 20 de Inteligencia Militar. Inclusive para el tiempo, el señor Samper nombró al general Bonet, que era un personaje muy locuaz, que salió públicamente a decir que desarticulaba la Brigada 20 y creaba el Centro de Inteligencia Militar, porque eso hay que revisarlo, ya que allí había muchos indicios de que habían participado en el asesinato del señor Gómez Hurtado y que el mismo día una persona que ha comprado una revista, una un ejemplar de la revista Semana que se había movido en un carro que era el carro asignado a la escolta del director de la escuela militar y que ahí estaba metido el jefe de inteligencia nacional y hasta hubo gente detenida por eso y luego con el paso del tiempo todos los argumentos se fueron cayendo y todas esas personas quedaron libres y no hubo ninguna demostración de que han sido los militares, pero le sirvió en su momento esa teoría al gobierno Samper para bajar la presión. Y eh, se sindicó al general Ritualejo del Río y al un grupo especial que trabajaba en la DINTE eh, bajo el mando del coronel Bernardo Ruiz Silva, pero después de una intensa investigación que hizo la fiscalía, no encontró ninguna prueba de que estas personas estuvieran relacionadas con ese hecho. Sin embargo, ya se lo han trasladado a a los responsables y ya a la imaginario popular le han vendido ese, esa versión. Y el país se mantuvo mucho tiempo en en ese par de versiones hasta que apareció esta de las FARC que sigue siendo igual de débil a las otras dos. Entonces, ¿dónde está el fenómeno? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué razones lógicas podríamos dar para que la JEP haya dado un abierto espaldarazo a las versiones de los capos del cartel de la FARC, auto atribuyéndose la autoría del magnicidio a sabiendas de que no les pasaría nada? La verdad, no hay razones claras y esto seguirá siendo una duda porque es que en otros casos los mismos comunistas de las FARC y el colectivo José Alvear Restrepo, que comulga mucho con lo que piensan las FARC, había sido claro que, por ejemplo,
el asesinato del señor Bejarano en la Universidad Nacional había sido cometido era por orden de Carlos Castaño. Pero como Carlos Castaño estaba muerto, entonces ahí viene el problema. ¿Cómo se prueba? Y si todo ese tiempo se trató de tapar la autoría del azar por parte del colectivo, que ha sido muy amigo de ellos, ¿por qué a última hora las FARC aparecen diciendo, ahora sí, que ya no nos pueden hacer nada, fuimos nosotros? Queda muy, muy difícil de creer eso. Entonces, aquí hay muchas conjeturas de por qué la JEP hace eso. La primera conjetura y conclusión lógica o deducción lógica es la ideologización de ese tribunal y es el deseo de que en nombre de la verdad, justicia y reparación que no se cumple, los bandidos queden libres de todo pecado con el argumento que dijeron la verdad y que en cambio los que están en el otro lado siempre serán sometidos a la presión de que digan que las órdenes las dieron superiores y ojalá que vinculen a políticos que no han vinculado a ninguno. Pero la JEP ya completa casi 8 años de estar presente en el escenario político nacional y a la fecha no ha habido ninguna condena seria ni ninguna implicación seria para los terroristas y ha sido más bien es como una notaría donde reciben y reciben información y donde crucifican a militares y parecería que existiera como una cacería de brujas porque en cada entrevista que le hacen a un militar de una vez le preguntan a quién más inculpa y ahí se ha prestado, según dicen los inculpados, para que gente que ni siquiera los conoce los meta a ellos también, con el fin de que en la medida que más delate personas, menos posibilidad tiene de que lo hundan por no estar diciendo la verdad. O sea, aquí hay un montón de cosas que solo el tiempo podrá aclararlas, pero que las especulaciones y las dudas continúan. Mi coronel, podríamos analizar algunas de las múltiples dudas razonables acerca de la autoinculpación de los narcoterroristas de las FARC en torno al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en noviembre de 1995 en Bogotá. Pues es que es muy, muy claro que en los documentos que incautó el batallón Diosa del Chairá a finales de enero de 1996 estaba escrito que el cartel de Cali le estaba dando dinero a las FARC, pero al mismo tiempo estaba en ese momento en boga la investigación que luego quedó plenamente establecida por el gobierno de Estados Unidos y por los propios implicados, como fueron el señor Santiago Medina y el señor Fernando Botero, que el cartel de Cali sí financió parte de la campaña de San Pedro. Entonces, ese solo hecho genera una duda razonable muy grande de quién es el verdadero autor. Segundo, es que apareció asesinada una señora que tenía unos antecedentes poco claros en relaciones con los narcos que le decían la monita retrechera y había una foto muy cercana de ella con el señor Samper. Samper siempre ha sostenido que esa foto es un montaje, pero lo cierto es que la señora tenía mucha información y apareció muerta. Eh, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos declaró a Colombia de frente que era una narcodemocracia. Le quitaron la visa para viajar a Estados Unidos a varios funcionarios del gobierno de Samper, comenzando por él y por su ministro estrella, que era Horacio Serpa. Posteriormente, y se iniciaron esas investigaciones con las cuales de una vez se fueron lance en ristre contra la Brigada 20 de Inteligencia y una cantidad de decisiones extrañas, de las cuales el general Bonet, para satisfacer la, eh, los intereses del gobierno nacional del señor Samper, eh, prácticamente terminó inculpando él también a todos los miembros de la Brigada 20 y después la justicia los declaró libres y no era una justicia exactamente la militar, sino esa justicia donde hay bastantes personas de izquierda sesgadas contra la institución. Y sin embargo todos esos oficiales implicados terminaron libres de cargos. Quedan muchas dudas al respecto. Eh, Poco tiempo después de la salida, ya la evidente salida, inminente salida del ministro Botera Seba, Samper nombró a otro señor de ministro de Defensa de apellido González, originario del Cauca, y el general Bedoya se fue al Palacio Presidencial y le dijo de frente al señor Samper que no le aceptaba ese ministro de Defensa. Bedoya era el comandante del ejército.
Y el señor Samper se vio obligado a revertir ese nombramiento porque se dio cuenta que el alto mando no comulgaba con ese nombramiento porque tenía también señalamientos de haber estado de alguna manera relacionado con estos personajes del narcotráfico. La crisis de gobernabilidad de Samper, porque Estados Unidos lo puso contra la pared, siempre ha sido el caballito de batalla de la familia Gómez Hurtado, de que habida cuenta que Álvaro Gómez lo tenía contra la pared y era la cabeza más visible de esos cuestionamientos, insiste muchísimo la familia en que la orden salió del Palacio de Nariño y que los responsables eran Ernesto Samper y Horacio Serpa. Sin embargo, tampoco hay ninguna prueba contundente que así lo demuestre, sino, como decimos, dudas razonables. Las gabelas de la JEP a la FARC son demasiado evidentes y estamos poniendo aquí el ejemplo claro de esa carta con dos fechas y la misma JEP se contradice en su comunicado, pero cada vez que los bandidos llegan de la FARC allá es como escuchando una intencionalidad del magistrado a reconocerles que están diciendo la verdad y al mismo tiempo que es que eso es bueno para que el Estado en cabeza del ejército no lo vuelva a cometer, pero no hay la misma vehemencia para ponerlos contra la pared como hacen con los militares, como pasó por ejemplo con el general Arias Cabrales, que dio toda su versión sobre el Palacio de Justicia y cuando terminó de hablar el magistrado dijo, no, a mí no me convence lo que usted dice porque usted no ha dicho la verdad, diga la verdad y no lo encarcelo. Entonces el general se puso en su puesto y dijo, yo no tengo que decirles la verdad que ustedes quieren escuchar, es la verdad de lo que ocurrió, lo que yo cuento. ¿Por qué a los bandidos de la FARC no les dicen lo mismo? Y entonces están buscando darle las penas alternativas y ya tienen hasta el descaro de volver a pedir que les quedó gustando tanto los dos periodos en el Congreso que ellos necesitan por lo menos otros tres periodos para seguir destruyendo a Colombia y según ellos construyendo el socialismo desde la instancia legislativa. Eh, Años posteriores hemos visto una conducta siniestra del señor Samper a favor de las FARC. Cuando estaban en la farsa de La Habana, Samper con ese estilo eh, como despectivo que tiene contra la institucionalidad y de cinismo, eh, estaban en uno de esos debates grandísimos que a la FARC hay que darles, que no darles, que piden eso, y contestó con ese deje, con ese acento como de entréguenles todo eso, denle lo que quieren a ver si dejan de echar tiros. Y entonces le dijeron, oiga, Samper, pero es que lo que usted está diciendo es que todos esos bandidos se les perdone todo. Dijeron, ¿y qué? ¿Quién va a ser tan pendejo en entregarse para que lo metan a la cárcel? Él mismo lo ha dicho. Santos, curiosamente en esa época, que lo sacó del oscurantismo porque Samper después de que salió de la presidencia quedó aislado. Era un personaje nefasto para la política colombiana que nadie lo nombraba y Santos lo revivió y lo puso de jefe de la UNASUR, donde estaban todos los amigos de las FARC, Lula da Silva, Correa, Maduro, y ahí se convirtió en el crítico número uno de Estados Unidos y aún todavía cada vez que habla respira por la herida, que no tiene visa, y por ejemplo con estas decisiones que ha tomado Estados Unidos contra Petro y otros mandatarios comunistas, y lo de Palestina, etcétera, siempre sale a cuestionar a Estados Unidos, nunca cuestiona a las FARC, diciendo que durante el gobierno de las FARC lo pusieron contra la pared porque veían su debilidad de carácter y las FARC inclusive albergaron la posibilidad de que lo que los tumbaban era ellos y se tomaban el poder. Entonces ahí hay muchas cosas que no son claras y que la historia será la que finalmente dice qué pasó. Ya lo dijimos, Santos puso a Samper en UNASUR con una decisión poco clara y con unas intenciones únicamente de aclimatar su premio Nobel de Paz para que Samper le ayudara con todos esos mandatarios comunistas a reafirmarlo. Y lo decimos también, es un crítico permanente de Estados Unidos. Adelante. Con reverencia, rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que han sido asesinadas por los bandoleros de las FARC
durante más de 6 décadas de narcoterrorismo comunista contra Colombia. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro? Si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y en particular con la forma como se burlan de las víctimas en la JEP. Pues es que ahí se suman dos cosas. Una, que la JEP ha demostrado un sesgo total con el fin de crucificar las fuerzas militares y de salvarle la imagen a las FARC. Entonces ya no puede haber ahí ninguna paz porque no hay justicia. Y cuando no hay justicia, los problemas desafortunadamente se mantienen latentes y pueden revertir o reverdecer. En segunda medida, con este tipo de argucias, porque para todo lego en la materia queda la duda de que eso sea así como dicen las FARC, y que más bien le estarían haciendo un mandado a alguien que tenía intereses en lavar su imagen, y lo mismo la falta de ética de los dirigentes políticos, de los cuales Petro no es la excepción, porque también es una persona carente de ética, pues la duda seguirá latente, y en un país tan polarizado y tan violento como Colombia, para lo único que servirá esa duda es para acrecentar más odios, para ahondar más eh, politizaciones y más radicalizaciones de lado y lado, y no tendrá solución por ahora. Eh, Mucho empoderamiento han tenido los grupos criminales y durante la paz total del señor Petro, las FARC con sus milicias bolivarianas lo que han hecho es incrementar la agresión contra las tropas y contra los colombianos. El narcotráfico ha crecido más todavía. Quiere decir que si ese elemento ha estado presente en el conflicto y en hechos tan oscuros como el asesinato de Álvaro Gómez, pues mientras no se resuelve ese tema del narcotráfico, tendremos aquí violencia para largo rato y no habrá ninguna paz total, ni con Petro ni con sus sucesores, porque no se nota ningún proyecto serio para eh, enfrentar este fenómeno. Adelante, mi coronel, con su comentario. Gracias, mi coronel. El descaro de los grupos terroristas patrocinados por el Partido Comunista Colombiano con mucha frecuencia llega a los límites absolutos del cinismo. Por ejemplo, se burlaron del pacto firmado con el ingenuo Juan Manuel Santos
entregando cosas superfluas dizque para repararlas a las víctimas. Tampoco confesaron todos los crímenes cometidos e incluso pidieron admitir sus delitos en forma secreta entre la JEP porque la vergüenza y el prestigio y el desprestigio los apabullaba toda su vida. Además acordaron narrar una historia tergiversada y acomodada al grupo de comunistas de relatores del Informe de la Verdad, dirigido por el jesuita Francisco de Rus, sacerdote muy simpatizante de la teología de la liberación y por supuesto de las actividades criminales de los grupos insurgentes. Pero el colmo de ese descaro llegó al máximo cuando, aprovechando la impunidad que les concedió el gobierno y les patrocinan los perversos abogados compinches de la denominada Justicia Especial para la Paz, que ahora les hacen los postizos magistrados cual corte celestial perdonavidas, para atribuirse el asesinato de Álvaro Gómez como venganza por la Operación Marquetalia, cuando realmente era por esa y otra intención adicional, como fue la de pretender liberar al corrupto presidente Daniel Samper. Pues muchos medios de comunicación por medio de sus investigaciones le dijeron que ese perverso personaje había sido el autor intelectual de dicho crimen. Por cosas como estas, el pueblo colombiano llegó a la conclusión que los diálogos de paz con estos grupos terroristas son inútiles, porque muchas oportunidades que se les han concedido han sido totalmente burladas, y en especial con las FARC, como quedó en evidencia en muchos de esos acuerdos fallidos, y en especial del sostenido con Andrés Pastrana, y posteriormente lo repitió Juan Manuel Santos, que en este último caso del pueblo colombiano le dijo que no debía firmar ese engaño, y que ahora es totalmente evidente que así lo es. Pues estos terroristas solo aspiraban era a adquirir curules en el Senado, cargos públicos, excelentes salarios, mucha publicidad para disculpar sus crímenes y hasta pedir perdón y olvido sin reparación, además de otras cosas que se les concedió, pero que en forma perversa dejaron a escondidas muchas cuadrillas armadas en las selvas y zonas inhóspitas del país para continuar la depredación y el terrorismo contra el pueblo colombiano. Por eso ahora nos vemos aparentando ser personas de mucha honorabilidad cuando realmente son lobos cubiertos de piel de cordero, intentando pasar desapercibidos porque el remordimiento de sus conciencias los mantiene apabullados con inevitables complejos de persecución, además de la vergüenza pública y los insultos que en su debido momento el pueblo aprovecha para lanzarles, y que en este caso emblemático sirva de ejemplo para los posteriores presidentes, porque en el caso actual del presidente Petro está repitiendo los mismos errores de esa historia. Y todo eso por la gran ignorancia y la increíble debilidad de los mandatarios políticos colombianos, que solo aspiran a cargos elevados dentro de la jerarquía del Estado para su beneficio económico personal y satisfacer sus vanidades sociales y públicas, como las de adquirir inmerecidos títulos internacionales, como premios Nobel. Pero todo a costa del sufrimiento, la vida y la sangre del pueblo colombiano, a quien prometen proteger, pero que nunca han cumplido por ser constantemente engañadores de la conciencia colectiva nacional. Una gran traición e infamia a la patria, donde los títulos de nobleza, de burguesía y elitismo no son suficientes para borrar sus pecados, que ni el mismo cielo los puede perdonar. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchos aspectos medulares de los procesos de paz, de la responsabilidad de la dirigencia política y de la conducción del Estado, en lo que usted nos resume. Y tiene usted toda la razón, mientras ocurran sucesos como este, de tan poca claridad y poca credibilidad, la ciudadanía en general va a dudar de cualquier acuerdo con estos grupos criminales que además tienen por costumbre que supuestamente se desmovilizan unos, pero es que aparecen otros que estaban en disidencia. Entonces, ¿cuál era la disciplina que tenían?
cuál es el control que ejercían. Ahí surgen esas dudas y de ahí para allá más y más eh, interrogaciones surgen alrededor de este comportamiento. Este crimen del doctor Álvaro Gómez Hurtado tenía la claridad que había muchos enemigos en contra de él. La guerrilla comunista, los cómplices de la guerrilla, el mismo gobierno que estaba en la encrucijada por la sanción que le tenía Estados Unidos, el narcotráfico al cual Gómez Hurtado combatía con mucha fiereza, sus enemigos políticos personales que no eran pocos, y hasta la posibilidad de que algún desquiciado mental estuviera metido allí. Pero con todo esto que ocurre es más desinformación al respecto y más dudas para los investigadores, así es de que la verdad está por descubrirse. Esta noche tendremos una actividad académica relacionada con la formación de estadistas con visión de estrategas y continuaremos en esta tarea el próximo lunes con nuevos episodios de la memoria histórica y más análisis formativo. Un feliz día para todos y que Dios nos siga iluminando y bendiciendo a todos los colombianos.